Introducción. Antes de nada, quisiera pedirte que te tomes este texto como algo serio, no es una broma ni una invención, mucho menos una historia ficticia de esas que puedes encontrar ahora en todos lados de internet. De hecho, te quiero agradecer el que estés tomando parte de tu tiempo para leerme. Y si vas a ser empático conmigo y deseas prestarme algo de tu atención, pido que seas paciente, pues esto puede irse para largo. Escribo desde mi hogar, un apartamento de uno de los edificios más altos de la ciudad, ubicado en tal vez, la zona más concurrida y bulliciosa. Me llamo Alan Harris, y tengo 28 años de edad, soy de California, específicamente de la capital, Sacramento. Actualmente resido en Nueva Jersey, vivo aquí desde hace unos 8 años. No deseo escatimar en datos e información sobre mi vida, a no ser que sean realmente necesarios para que puedas entender mejor lo que hay en las líneas de texto debajo de este párrafo. Pues bien, hoy estamos a 21 de septiembre. Me parece que hoy mismo se acaba el verano y empieza el otoño, o al menos así es por aquí. Ha pasado aproximadamente unas 2 semanas desde que todo comenzó. Como mencioné arriba, esto es casi un testamento, declaración, de algo que ha venido atormentando mi vida, quitándome el sueño y alterando mi mente. Realmente no tengo idea de qué se trata esto, y creo que más bien escribo como una forma de mantenerme cuerdo y poder concentrarme. Acabo de revisar los apuntes y registros de todo lo que ha venido pasando, es mucho, así que trataré de resumirlo lo mejor posible, o tal vez no. Esto es solo una introducción, con algunos datos sobre mí, y sirve como una antesala a los acontecimientos que narraré a continuación. Por supuesto, cambiaré algunas cosas, pero será algo mínimo, y también añadiré algunas observaciones que hago en tiempo presente, sobre lo que escribí durante estos días. A continuación dejaré las anotaciones día tras día, teniendo en cuenta lo que mencioné anteriormente. ...9 de septiembre. Vale, no sé ni por dónde empezar, para la fecha de este día, no había ocurrido algo que me hubiera movido a escribir, así que en tiempo presente escribiré esto con recuerdos de lo que pasó el día 9 de septiembre. Si leíste bien el título de este blog, es porque probablemente tienes conocimiento en el tema, los que estén leyendo y no sean ávidos en el terreno de los videojuegos les contaré un poco sobre esto. Supongo que todos conocen las consolas de entretenimiento que han sido un éxito en este siglo, por supuesto no todas las marcas lograron llegar a la cima, pero seguramente has escuchado el nombre de Nintendo, Mario Bros., la PlayStation, o Xbox. Cuando era más pequeño y todavía vivía en Sacramento, mi padre me regaló una de estas consolas, una clásica Xbox, blanca, con algunos videojuegos. Hablemos un poco sobre mis padres, quiero aprovechar este primer capítulo para añadir algunas cosas relevantes de mi vida. Como dice allá arriba, me llamo Alan, pero no es mi nombre completo. Alan David Harris. Sí, sé que puede sonar un poco extraño, pero tú sabes, esto es consecuencia de tener padres de diferentes culturas. Mi madre era mexicana, y mi padre viene de Arizona. Sí, también sé que estás pensando, y así fue, se conocieron cuando mamá en su juventud, cruzó la frontera para buscar una forma de ganarse la vida. Para ese momento, papá vivía en Phoenix, ciudad donde terminó llegando mi madre buscando a una tía suya que tenía una hacienda en la capital. Se enamoraron en una historia que ni yo conozco, y finalmente nací yo. En fin, mi padre me nombró igual que él, Alan, y mi madre me puso David en memoria de su hermano que había fallecido en su niñez. Debido a la relación que llevo con mi progenitor, odio el que me llamen Alan. Como venía diciendo, mi padre me regaló una Xbox cuando tenía unos 11 años, y como debes de imaginarte entre los juegos venía el que es foco de atención en este relato. Si no conoces de los videojuegos, o por el contrario sí, y no conoces de esta saga, permíteme explicarte un poco de qué va. Fallout, es un juego postapocalíptico, que mezcla acción con un humor algo negro. Puedes hacer de todo, ir por un extenso mapa destruido por una guerra nuclear, pelear con mutantes, matar inocentes, explorar y visitar las ruinas de las ciudades. Un buen juego para matar el tiempo y perderse durante horas, o si eres de esos con el culo cuadrado de tanto estar sentado en una silla frente al televisor, puedes perderte durante días. Para mi edad en ese tiempo, Fallout era algo casi incomprensible para mí, por lo que resolvía conjugar los otros títulos que venían en la consola, cuando los crucé todos y no sabía qué hacer ahora para matar el aburrimiento, volví a Fallout y aprendí a jugarlo, con el tiempo le cogí cariño y lo jugaba todo el tiempo, todos los días, incluso cuando mis padres discutían, cosa frecuente. Para perderme de la realidad.
Así fue hasta que tuve que irme de ahí, abandoné la casa, dejando la Xbox para que se empolvara y sufriera los estragos del tiempo. Esa consola y los videojuegos fueron mi salida del mundo, algo muy curioso teniendo en cuenta que el centro de todos mis problemas era mi padre, y este regalo divino que me había salvado, venía de él. Sobre mi infancia no recuerdo mucho más allá de pasar horas encerrado en mi habitación jugando con la consola. El único tacto que tenía con mis padres era cuando papá venía a la habitación para darme unas pastillas cada cierto tiempo, en diferentes cantidades. He estado enfermo durante toda mi vida, y he conservado el consumo de las píldoras para controlar el malestar. No sé de qué se trata, pero las tomé durante toda mi vida, desde que me fui de casa de mis padres en Sacramento, y hasta hace poco que las dejé. Suelen darme algo de sueño, pero me mantienen despierto y atento a la vez. Cuando no las tomo suelo sentir que pierdo la memoria, o que me desmayo, por lo que conservé su consumo por miedo a algún posible efecto que pudiera ser mortal. No he indagado sobre mi condición, ni he ido con un médico para hacer control de lo que me pasa. Habitué a consumirlas por tantos años, aumentando sus dosis por cuenta propia, cuando sentía que la dosis anterior diezmaba en su efectividad. A pesar de que estaba acostumbrado a su sabor, esa vez que recuperé la conciencia, con mi boca seca y mi lengua sintiendo aquel diminuto objeto con su terrible sabor. Fue algo que no pude olvidar, fue difícil tragarla esa vez, y la sentí atorarse en mi garganta cuando se me hizo un nudo al ver el cadáver de mamá. Papá me levantó en sus brazos, afanado, mientras trataba de llevarme al auto. De ese momento solo tengo imágenes borrosas, algo que parecía un árbol, con el sonido de las sirenas de la policía y el inconfundible sabor a medicamento en mi boca. El 9 de septiembre alguien tocó a mi puerta, en el apartamento mientras trataba de arreglar una estantería en una habitación que no uso más que para guardar cosas. Cuando abrí la puerta, un policía estaba al otro lado. Se acomodó el uniforme con las manos y me saludó. Por Dios. Casi creí que se trataba del fantasma de su padre, se parecen demasiado. El oficial dijo que mi padre había muerto mientras lo trasladaban de establecimiento. Un accidente en la carretera al parecer, aún no encontraban su cuerpo, pero decían que era imposible haber sobrevivido. Y como yo era lo único de la familia que le quedaba, era mi responsabilidad responder por algunos asuntos que él había dejado en California luego de haber sido apresado por asesinar a su esposa, mi madre. Ahora sin ninguno de los dos, la casa que habíamos habitado todos en mi niñez, era mi propiedad, y había una familia bastante interesada en comprarla. Como el dinero me vendría bien, decidí que al día siguiente iría a California para arreglar los asuntos legales de la propiedad. «10 de septiembre. Organicé los papeles de propiedad y me reuní con la señora Flores, en un café muy conocido de Sacramento. Como es de esperarse, no le mencioné nada sobre mi pasado en aquella casa, y mucho menos sobre el cruel asesinato de mi madre. Eso podría haber causado una mala impresión sobre la casa. La señora Flores era una mujer soltera a cargo de 3 hijos, se veía que le iba bien en la vida, era una mujer capaz que desbordaba alegría y entusiasmo, en ciertos rasgos me recordaba a mi madre. No reflexioné mucho sobre el venderle la propiedad, me pareció que la casa quedaría en buenas manos. Así que desalojé los muebles y vendí todas las cosas viejas que mi padre había dejado en la casa, las cosas se veían diferentes a como las recordaba, alguien había pintado la mayoría de las habitaciones con un verde pantano, se veía horrible, pero era mejor al resto de cuartos que no habían sido remodelados y conservaban su aspecto viejo y derruido. Saqué un buen dinero de todas las cosas, un vecino que nunca había visto, se mostró realmente interesado en comprar todos los muebles de la casa, y dio unos buenos billetes por todo el material. Cuando estaba acabando mi labor ya en la noche, estaba montando unas cajas en mi auto, pues eran cosas que había encontrado en el ático y quería revisarlas mejor ya estando en mi hogar en Nueva Jersey. La señora Flores apareció con sus hijos, les entregué las llaves, pues al parecer querían pasar la noche ahí, realmente no me importó el que se quisieran quedar en una casa completamente vacía. Me despedí de todos deseándoles buena suerte, y prometiéndole que estaría atento a cualquier inquietud o problema que pudiera llegar a tener. Volví a Jersey a eso de las 3 de la madrugada. Así que pasaremos al 11 de septiembre, cuando comencé a guardar registro de lo que empezó a ocurrir. 11 de septiembre.
Dormí unas 2 horas pues tenía trabajo que hacer, ya era lunes y tenía que llegar al trabajo a las 7 a.m. Trabajo como arquitecto en una firma bastante conocida en la ciudad, me va bien y me siento a gusto con este empleo. Actualmente estamos trabajando en un proyecto del ayuntamiento para edificar un banco, curiosamente bastante cerca de mi hogar. Para la fecha, apenas estábamos haciendo trámites, dibujando planos y acordando pagos y negocios. Ese día volví bastante temprano, a mediodía. Antes de volver había pasado por una tienda de comida oriental, para comer algo mientras desempacaba las cosas que había traído de Sacramento. No voy a hablar sobre el ridículo que hice tratando de llevar todas las cajas al 13º piso, al final tuve que pedir ayuda. Agotado por el día que acababa de tener, y las pocas horas de sueño, dejé las cosas en una de las habitaciones y me recosté en el sofá enfrente del televisor. Me quedé dormido, y no desperté hasta que ya estaba oscureciendo. Un sonido pesado y estridente me despertó alarmado. Reconociendo el lugar de donde provenía el ruido, caminé hasta la habitación mientras me tomaba el medicamento. La estantería que había estado armando días antes, y sobre la que había dejado las cajas se había caído. Sí, soy arquitecto incapaz de armar una simple estantería. Habían cosas regadas por el piso, pero fue fácil limpiarlo todo. En ese cuarto guardo mis trastos en los armarios, y solamente hay una mesa de madera que me regaló una vecina cuando me mudé aquí. Una de las cajas seguía cerrada, parecía haber sido la única intacta, reposaba a un lado de la estantería caída como si la hubiese dejado ahí abajo. No recordaba haberla dejado allí, así que la recogí y la llevé al sofá. Recalenté la comida que había comprado, y me senté allí viendo la tele mientras desempacaba el contenido de la pesada caja de cartón. Estaban pasando un documental sobre la refinación de metales, el hombre que narraba tenía un acento que reconocí como sureño. Me alegré mucho cuando saqué de la caja la vieja consola, no me había dado cuenta de que la había traído conmigo. Revisé inmediatamente si traía consigo todos sus cables y controles. Sorprendentemente así era, así que hice un espacio al lado del enorme televisor y conecté todo justo como recordaba que se hacía. Estaba feliz de ver que el logo de Xbox aparecía en la pantalla, a pesar del tiempo funcionaba correctamente. Luego de cambiar las baterías del control, cerrar las persianas y tener conmigo la caja de comida oriental, me puse a repasar las opciones de menú y los juegos que venían dentro de la consola, en digital. Lo primero que noté diferente fue mi avatar. Estaba vestido con una bata blanca, tenía arrugas y el cabello blanco. Se veía como un anciano científico. A pesar de no recordar el aspecto que tenía años atrás, estaba seguro de que no había dejado a mi avatar con esa apariencia, por lo que pensé que alguien la había usado tiempo después. Respecto a eso, no noté cosas distintas en el menú, por lo que me dirigí a la biblioteca de juegos. Pasé 1 hora y media probando varios juegos, hasta que llegué a Fallout. No soy capaz de describir el sentimiento que tuve cuando apareció en la pantalla. Revisé la hora. Eran las 8 de la noche, aunque daba tiempo para jugar un poco más. Invadido por lo que creo que era alegría, inicié el juego deseando que funcionara. Pasaron las clásicas imágenes que recordaba de mi infancia, se veía todo igual a como podía recordarlo. Apareció el logo de Bethesda y finalmente el menú principal. Un mensaje apareció en pantalla anunciando que se estaba cargando el contenido descargable. En el pasado había comprado el DLC de Broken Steel. Y recuerdo bien lo que me costó el conseguir el dinero para hacerlo. Cargué partida para ver que todo seguía en orden. La única opción de carga, seguía ahí, mi personaje se llamaba David, y era nivel 26, su ubicación era Tacoma Park. El juego inició de noche, estaba rodeado de los hermosos edificios en ruinas. Miré alrededor admirando el paisaje. Una de mis cosas favoritas de Fallout es esa ambientación, a pesar de que el juego toma lugar en un futuro postapocalíptico, el yermo capital se ve sereno y tranquilo. Si te dedicas a explorar y prestar atención a los detalles te puedes terminar enamorando del entorno. Disfruté de la música que sonaba de fondo mientras caminaba por la calle y observaba todo lo que pudiera recordar. No tardé en encontrar un cadáver, bueno en realidad eran varios. Otro punto a este juego, lo sanguinario y brutal que puede llegar a ser. Parecían ser soldados de alguna facción, sin embargo no la recordaba, sus cuerpos estaban esparcidos por la calle. En realidad, desde que había entrado a la partida, había estado rodeado completamente por ellos, pero no me había percatado. Maravillado ante la idea de que en un pasado habría sido yo quien había acabado con la vida de estos personajes, me dediqué a saquear sus cadáveres en busca de algunas chapas y municiones.
Seguí el camino de cuerpos, subiendo por la calle, hasta que encontré algo distinto. Ahora eran cuerpos más grandes y de otros colores. No tardé en reconocer a los supermutantes. Al igual que los humanos que había dejado atrás, estos también estaban esparcidos en gran cantidad por el lugar. Comencé a deducir un posible conflicto entre especies. Seguí saqueando hasta que entré a una casa, en realidad, más ruinas que otra cosa, y acabé en las proximidades de una gran edificación, tal vez, una fábrica. Ahora, los cadáveres se mezclaban, sin duda, la batalla que se había librado ahí, había sido épica. La luna alumbraba a los caídos, mientras yo me abría paso entre ellos hacia el edificio, tenía la esperanza de que quedaran algunos con vida ahí dentro, para que pudiera matarlos y tener algo de acción. Sin embargo, a medida que me acercaba más, un anuncio apareció en la parte izquierda superior de la pantalla. Estaba comiéndome una gran cantidad de radiación, primero 2, luego 4. Y saltó rápidamente a más 12. Así que abrí el inventario, me compliqué un poco tratando de recordar cómo usar el Pip-Boy, hasta que encontré los ítems, pasando entre estimulantes y algunas comidas ficticias, no hallé lo que buscaba, el Radimedex, para eliminar la radiación y aguantarla. Por lo que me alejé del lugar, entendiendo que era el edificio lo que emanaba tal cantidad de radiación. Así que volví a los cuerpos, explorando las opciones de mi personaje, para familiarizarme con los controles otra vez y recordar bien cómo se jugaba. Cuando quise revisar el equipamiento de mi personaje, encontré que llevaba puesta una servoarmadura, la T-51B para climas fríos. Probablemente, la armadura más resistente del juego. Pero, ¿cómo es que mi personaje la tenía? La T-51B para climas fríos, solo apareció como recompensa en la primera expansión del juego, Operación Anchorage. Expansión que yo recordaba no haber comprado nunca. Hay una versión de la T-51B que sí apareció en el juego Vanilla, pero esta tenía otro color, y la misión para obtenerla no la había completado. ¿De dónde había sacado mi personaje esa armadura? Me di cuenta enseguida de que aquello no tenía sentido, por lo que usé mi celular para buscar algo al respecto en internet. Visité un blog que parecía reunir a veteranos en el juego. No encontré nada al respecto sobre obtener la armadura sin el DLC. Revisé entonces las armas, y quedé aún más confundido. Mi personaje estaba basado en armas de energía, armas pesadas, medicina, ciencia y reparación, con 10 puntos en inteligencia y percepción. Tenía alrededor de 12 armas conmigo, estaba a 2 puntos de carga para empezar a moverme lento por el peso. Reconocí varias de ellas, el blaster de metal, el rifle Gauss y el cañón de Tesla. Pero, el resto de armas no estaba seguro de haberlas usado antes. Destabilizador y cañón drone XB. Las equipé para probarlas disparando al cielo, sus diseños no me resultaban familiares, y tenía sentido. Cuando revisé en la web me enteré de que aquellas pertenecían a Motorship Z, primer DLC, y que al igual que el anterior, no había comprado nunca. Revisé las misiones que había completado y allí estaban no solo las de Broken Steel. El Pip-Boy marcaba que había completado todas las misiones de las otras 4 expansiones. Abrí el mapa y vi que tenía la ubicación de todos los lugares en el yermo, pero no había ido aún a todos. Vi que tenía las entradas a los DLCs, y me permitía viajar rápidamente a estos, indicando que había estado antes en aquellas zonas. Viajé a Megaton desde el Pip-Boy, para recordar la ciudad y comprar algo de medicinas para la radiación. Se hizo de día cuando llegué. Megaton se veía como debía de esperarse de un juego de Fallout, y justo como la recordaba. Gracias a las señales en la entrada ubiqué la clínica y me dirigí hacia allí, hablando con los habitantes de Megaton que me encontraba de camino. Al lado de la clínica puedes encontrar un vestigio de la Gran Guerra, en el centro de la ciudad reposa una bomba inactiva, que nunca llegó a estallar. Los habitantes de Megaton la adoran como si se tratara de una deidad, se puede interactuar con ella si lo deseas, una misión te permite hacerla volar a cambio de una cantidad de dinero, obteniendo por supuesto mal karma. Entré en la clínica y me encontré al Dr. Church, comerciando con él, me di cuenta de que tenía 20.000 chapas, una buena cantidad de dinero. Le compré todo el Radex que pude, lo que me recordó que debía de tomarme el medicamento. Paré el juego, tomé una píldora y revisé la hora una vez más. Me estaba empezando a sentir cansado, quise explorar solo un poco los alrededores de Megaton para luego irme a dormir. Salí de Megaton y le eché un ojo al mapa para ver lo que había cerca de ahí. Lo más cercano era el refugio 101 y una localidad llamada Springvale.
En el universo de Fallout, los refugios son instalaciones subterráneas creadas antes de la Gran Guerra. Su propósito era el de proteger a sus habitantes, con el objetivo de que la especie pudiera sobrevivir, supuestamente. En muchos casos, estos refugios resultaron siendo una tapadera para algunas pruebas llevadas a cabo por el gobierno. Estos refugios no buscaban el cuidar a los humanos que vivían en ellos. Estaban destinados a presentar fallos en el futuro. Asís monitoreaba la respuesta y reacción que tendrían los moradores de estos refugios para lidiar con el problema. Casi en toda su totalidad estas pruebas terminaron en terribles masacres. En la historia de esta entrega, nuestro personaje es un habitante del refugio 101, que sale al yermo luego de que su padre, médico del refugio, desaparece de este sin dejar rastro. El resto del juego se basará en tratar de hallarlo. Esto, por supuesto, nos lleva a muchas historias alternas, y acontecimientos que van a predecir el destino del yermo capital. Aproveché el que tenía cerca otro lugar para visitar, y atravesé por Springvale para llegar al refugio. Como era de esperarse, Springvale se trataban de solo rastros de una de las ciudades que habían sufrido la peor parte de la destrucción. La entrada al refugio era una puerta de madera entre las rocas. Adentro, una cueva te lleva a la verdadera entrada al refugio. La enorme puerta de hierro lleva el número 101 en el centro. Traté de usar el panel de control de la puerta, pero un extraño mensaje apareció en pantalla. No se puede entrar aún. Según el minimapa, al otro lado de la puerta había una enorme cantidad de enemigos. Busqué de nuevo en la red, pero esta decía que la única manera de volver a entrar al refugio era mediante una misión. Aún así, al revisar el registro de misiones de mi personaje, este indicaba que ya había completado aquella misión. Al igual que con el resto, solo supuse que se trataba de alguna actualización. Dejé a mi personaje afuera de la primer puerta, justo desde donde se puede ver Springvale, Megaton, y si nos fijamos aún más al fondo, podemos ver el Capitolio de Washington. Apagué la consola, pues ya me sentía muy cansado y al día siguiente debía trabajar. Mi siguiente objetivo sería tratar de visitar todos los refugios, llegando a ellos a pie, viajando por el yermo sin usar el viaje rápido. «12 de septiembre. Esa mañana ocurrió como todas las demás. Me levanté a las 6, me tomé el acostumbrado medicamento y ordené el desorden de la noche anterior. Llegar al trabajo no me costó ni 15 minutos. El proyecto del banco nuevo me ahorraba una larga hora de viaje hasta la torre de la empresa. No hay mucho que decir sobre mi labor profesional este día. Pero ocurrió algo curioso mientras nos tomábamos un descanso. Me encontraba afuera del banco, casi en la berma de la calle, observando la obra que estaba a días de culminar. Un samaritano se acercó a mí mientras le daba un sorbo más a mi café. Debo admitir que me asustó un poco cuando me habló. Era notablemente más alto y ancho que yo, y eso es algo que suele intimidar. Su voz sonaba fingida. ¿Era eso, o tenía alguna discapacidad para hablar? Escucharlo me hizo recordar a una parte de mi niñez. El tipo hablaba como un vagabundo que había conocido a mis 13 años. Su nombre era Román, y era un hombre al que la vida le había jugado sus peores cartas. Viudo, abandonado por sus hijos y despojado de todos sus bienes, conservaba una pequeña parte de la chispa que nos hace sentir vivos. El samaritano me hizo unas cortas preguntas sobre la construcción. Orgullosamente le contesté todo. Siempre es bueno ver que las personas se muestren interesadas por lo que ocurre a su alrededor. Durante la corta conversación, el sujeto en ningún momento me dejó ver su rostro. Llevaba una enorme gorra y unos lentes oscuros, sumándole una barba blanca de meses, quizás años. Vestía un gabán, descuidado y roto, al igual que sus pantalones y su único zapato. La conversación con el habitante de la calle alumbró mis recuerdos sobre el buen Román. Volví a mi casa igual que el día anterior, a mediodía. Emocionado por volver a jugar en la consola. Esta vez, compré una pizza para cenar. Mi personaje estaba justo donde lo dejé. Abrí el mapa para revisar mi próximo destino. Teniendo en cuenta mi objetivo de visitar todos los refugios, busqué por el que se encontrara más cerca de mi actual posición. Mi próxima parada. El refugio 106. Como era de noche, usé la opción de esperar hasta que fuera de día.
Acomodé mis armas dejando un fácil acceso para el blaster alienígena, pues esta era el arma más fuerte que tenía. Sintonicé la Galaxy News Radio, así me fui escuchando al carismático Trigo y sus canciones. Me topé con un puesto del enclave, desafortunadamente, vacío. Crucé bajo un puente y seguí por donde el mapa me indicaba. No encontré ningún enemigo en el recorrido, que por cierto, fue relativamente corto. La entrada al refugio estaba protegida por una reja de hierro. A un lado de esta, una señal indicando que aquello era un refugio. Pasé por la puerta de madera, y terminé llegando a la cueva antes de la entrada de hierro al refugio. Esta vez, la consola de mando de la puerta no presentó problemas a la hora de permitirme el ingreso. Por dentro, el refugio era igual que los demás. Por alguna razón, los diseños de los refugios eran algo que me fascinaban. De mis actividades favoritas cuando era pequeño era explorar cada pequeña parte de estos, e incluso, soñé con construir mi propio refugio en el futuro. Por dentro, el refugio 106 parecía haber sido saqueado, todo estaba fuera de lugar, habían esqueletos y basuras regadas por el suelo. Seguí lo que parecía ser un camino lineal, no me topé con ningún enemigo, a pesar de que el Pip-Boy me marcaba la presencia de al menos unos 6. En cierto momento, la pantalla se puso azul, estaba girando una esquina, cuando al mirar hacia el fondo del pasillo, una silueta blanca entró a una de las habitaciones. La seguí y la pantalla volvió a la normalidad. Me pareció escuchar a alguien hablando en alguna parte, por lo que silencié la radio para escuchar mejor. Seguí el camino, y consecutivamente pasaba lo mismo. Mi personaje sufría de constantes visiones, eran habitantes del refugio vistiendo una bata blanca. No se podía interactuar con ninguno, los seguía, pues parecían estar marcando algún camino. Sin embargo, los murmullos que llevaba rato escuchando, aún no paraban. Y por el contrario, parecían estar volviéndose más notables y audibles. Acabé llegando a los living quarters. En los refugios, estas son zonas más amplias que las demás. Brindan accesos a otras partes del refugio y también tienen una ventana a la oficina del supervisor, la persona que está al mando. Es difícil escribirlo, pero creo que me entenderás. Esta parte estaba completamente callada, los pasos de mi personaje parecían hacer más eco de lo normal. Ahora, podía escuchar muchas voces hablando, no parecían venir de ninguna parte en específico, era incluso como si las estuviera escuchando en la radio. Todo se volvió pesado, yo mismo empecé a sentirme inquieto e incómodo al encontrarme allí. Me moví por el lugar con muy pocas ganas de explorar. Suena tonto, pero tenía miedo de encontrar algo allí abajo. Las voces que seguían sin entenderse, empezaron a escucharse más y más alto. Me detuve enfrente de una puerta en un pasillo más oscuro de lo normal. Tuve que encender la linterna para poder ver. Arriba de esta, una señal amarilla indicaba que me encontraba frente a la oficina del supervisor. Pero, me encontraba de frente no solo con la puerta, sino también con una considerable cantidad de esqueletos reposando de espaldas a la puerta. Sus cráneos apuntaban en mi dirección, como si me hubieran estado esperando. Las voces se volvieron entendibles por un corto periodo de tiempo, antes que dejara de escucharlas. Mujeres, hombres, e incluso pude escuchar lo que para mí, eran niños. Todos repetían lo mismo. Déjanos entrar, por favor. Me acerqué un poco más, pisando algunos de los huesos e iluminando toda la puerta. Pude ver inconfundibles marcas de arañazos. La escena era triste y fácil de comprender, pero no encontré nada dentro de la oficina del supervisor. No parecía estar ni su cuerpo, ni tampoco había alguna nota para leer, ni siquiera en la terminal. Estaba marchándome de la zona, con la intención de abandonar el refugio. Acababa de dejar la habitación del supervisor. Inmediatamente luego de cruzar la puerta, vi que los esqueletos ya no estaban. Pensé que había completado de alguna manera una submisión, ahora todas esas personas estaban, probablemente, descansando en paz. Reflexioné un poco sobre esto, antes de seguir. Esas son cosas que pueden pasar hasta en la vida real, podemos llegar a ser tan egoístas con nuestra propia especie, incluso, en circunstancias como esas. Muy seguramente los saqueadores ya se habían marchado del 106 con todo lo que pudieron encontrar, y con todas las vidas que pudieron reclamar. Puse pausa, y volví a hacer uso del internet para averiguar cuál era el premio por esta misión. No encontré nada sobre eso. Según el foro, el 106 solo involucraba las visiones y algunos moradores agresivos, pero no había nada sobre una subhistoria de asesinatos.
Me estaba empezando a preguntar cuántas cosas habrían cambiado desde las últimas publicaciones del foro, hasta la última actualización del videojuego. Entre estos había un espacio de años. De vuelta al juego, quité la pausa, encontrándome de frente con los esqueletos. Ahora de pie, me tapaban el camino hacia la salida. La escena me perturbó demasiado. Sin saber qué hacer, ante la impresión solo pude moverme entre ellos, esperando que no se fueran a mover. En este juego, los esqueletos no reviven. No podía interactuar con estos de ninguna forma, así que solo pasé a su lado y seguí sin mirar atrás. Atravesé varias puertas hasta que llegué al nivel de la salida. Cuando estaba por pasar la puerta de hierro me di cuenta de que el Pip-Boy estaba marcando presencia de enemigos en el área. Me di la vuelta viendo cómo las puertas del fondo se abrían, algo venía hacia mí. Un horrible sonido como el chillido de algún extraño ser, retumbó por las paredes del refugio. Alisté mis armas, emocionado por hacerle frente. Pero lo que salió de allí no era algo que estuviera esperando. La ola de esqueletos apareció corriendo rápidamente hacia mí, sus pisadas sonaban tan alto que las bocinas del televisor casi me dejaban sordo. Cuando estaba por dispararles, la puerta al fondo se volvió a abrir. El repulsivo chillido se escuchó aún más fuerte. Algo más estaba viniendo. Los sonidos se volvieron tan insoportables, me puse tan nervioso, que solo pude activar el panel de control desde afuera. La puerta se cerró solo a pocos pasos de que los esqueletos pudieran alcanzarme, y a pocos píxeles de que pudiera ver a la cosa que estaba por salir de lo más profundo del refugio. Inmediatamente se cerró por completo, todo volvió al silencio. Abandoné mi lugar frente al televisor corriendo a la cocina por un vaso de agua para tomar junto a la medicina. Mi corazón se había acelerado, me había dado un buen susto, y hacía mucho tiempo que no sentía adrenalina en mi sistema. Volví a mi lugar unos minutos después. Curioso y temeroso, reanudé el juego. No se oía nada proveniente del refugio, y el indicador no mostraba alguna presencia. A este punto estaba comenzando a reflexionar los hechos. Saqué a mi personaje de la cueva y me dispuse a explorar los alrededores para despejar mi mente. Encontré las ruinas de una casa, muy cerca de la entrada al refugio. Nuevamente, no encontré señales de vida, solo cuerpos. En el segundo piso, un cadáver sin piernas, brazos, ni cabeza, colgaba sujetado de cadenas a las paredes y el techo. No me sorprendió, con lo que acababa de ocurrir, aquello me pareció normal. Dejé la partida hasta ahí y me fui a dormir. «13 de septiembre. Tuve un extraño sueño, un cuerpo en descomposición me hablaba, pero no pude recordar lo que me decía. Aquello por alguna razón, me recordó lo que había ocurrido el día anterior jugando en la consola. Aunque no lo mencioné antes, todo lo ocurrido con los esqueletos y el refugio 106 me parecía, de alguna manera, familiar. Como era sábado, no tenía que ir al trabajo ese día, pero aún así tenía ganas de salir de mi apartamento. Desayuné en una cafetería del centro, disfruté de la comida acompañado con un periódico. El servicio, al igual que la comida, me subieron el ánimo. Tenía predilección por ir a comer allí siempre que podía. El lugar se llamaba Marley, igual que su dueña. En un pasado, su esposo tuvo la idea de levantar un restaurante, pero no vivió lo suficiente para verlo en sus mejores momentos. Cuando llegué a la ciudad, el local tenía una semana de haber abierto oficialmente. Cuando estaba pagándole a la mesera por la comida, esta me advirtió que alguien había estado mirándome desde que entré en el lugar. Disimuladamente me indicó la mesa número 10. El mismo tipo de ayer estaba sentado ahí. Seguía vestido de la misma forma, con esa enorme gorra y sus horribles gafas de sol. Cuando se percató de que estábamos mirándolo, giró su mirada hacia otro lado. Incómodo por la situación, me retiré de la cafetería vigilando que aquel vagabundo no me fuera a seguir, tal vez buscaba asaltarme. Volví a mi apartamento para revisar los quehaceres del día. Tenía que comprar algunas cosas nada relevantes, en su mayoría, alimentos. También me di cuenta de que se me había agotado la medicina. Resolvería esos asuntos más tarde. Volví al juego un rato después. Mi personaje se encontraba cerca del refugio 106, en una casa. Creo que lo había dejado así. Activé la radio para seguir escuchando a Trigger.
Pude recordar que su estación de radio se encuentra en la capital, iría a visitar el lugar cuando terminara con los refugios. Marqué mi próximo destino. El siguiente refugio era el 108. Ubicándome en el mapa, podría volver a Megaton, y de ahí seguir el puente hasta la capital, atravesar las ruinas Bethesda y llegar finalmente al 108. Luego podría subir hasta el 92. Camino a Megaton no ocurrió nada interesante, seguía sin encontrar enemigos. Llevaba unos 3 días jugando, y no había podido dispararle a nada. Estando en la ciudad pensé incluso en matar algún NPC por el aburrimiento, y aunque tuve ganas de hacerlo, decidí por esperar. Tal vez lograra encontrar enemigos más adelante. Revisé un poco si había algo por hacer, y terminé entrando en el salón de Moriarty. Esto en Megaton viene siendo un café-bar. Di una vuelta por el edificio, revisé los cuartos, incluyendo uno cerrado con llave. Cuando volví a la primera planta, ocurrió algo. Un extraño NPC entró al salón. Me quedé observando desde las escaleras. Pues a la par que entró, todos los demás individuos en el lugar volvieron sus cabezas para mirarle. Nadie se movió, ni siquiera yo. Estaba demasiado lejos de para poder interactuar con él y ver su nombre. Iba vestido de forma parecida al sheriff, solo que no llevaba sombrero, sino un casco de obrero. El extraño sacó un arma y empezó a disparar contra todos los que estaban allí. Llevaba un rifle de asalto chino, arma bastante potente. Aunque supe que aquello estaba mal, no interferí en el tiroteo. Moriarty, que estaba agachado detrás de la barra, se levantó con una pistola, atinó un tiro al asesino. Pero, su cabeza no tardó en volar y caer junto a los cuerpos de los demás personajes. El extraño no me miró ni siquiera, salió inmediatamente luego de matar a Moriarty. Revisé los cadáveres. Tanto Nova, Jericho, Cobb y Moriarty habían muerto, sumando otros 2, que solo eran habitantes de Megaton. Cuando salí del lugar, un letrero me indicó que había adquirido mal karma. A pesar de que no había sido yo quien mató a los del salón, pensé que solo era por el hecho de no haberlos ayudado. A la salida de Megaton, el sheriff Sims me detuvo. Se abrió un cuadro de diálogo, advirtiéndome sobre un asesino que andaba suelto. El sheriff me pedía que en caso de que viera algo sospechoso, se lo comunicara rápidamente a él. Pasando por la escuela de Springvale, terminé en el camino hacia las ruinas Bethesda. Como siempre, llegar no fue complicado. Acompañado de la voz del conocido Trigger, continué mi viaje hasta el 108. Las ruinas no tenían nada en especial, ni siquiera enemigos. Fue hasta que atravesé las ruinas que algo nuevo pasó. El mapa me indicaba que había una última locación entre mi posición y el refugio. Una locación llamada Fábrica Corvega, y estaba algo lejos aún. Para ese momento ya me encontraba en la periferia de la capital. Me desvié un poco del camino, para llegar a una especie de suburbios. Calles, casas y almacenes. Como no me desviaban mucho del camino, atravesé por estas. Iba escuchando una de las canciones de la radio, cuando me di cuenta de que había un sonido extra, que no venía de la música. Apagué la radio y me agaché para andar en sigilo. Aquello sonaba como una radio sin señal, se oía muy lejano, así que me subí a un coche usando el rifle Gauss, para explorar un poco el terreno. Recto por la carretera sobre la que estaba, había un ojo-bot del enclave, se paseaba sin objetivo alguno. Por el yermo es muy común encontrarte con estos robots, sin embargo, ellos no se mostrarán hostiles a no ser que los ataques. Por primera vez en lo que llevaba jugando me decidí por matar algo, no había disparado ni una sola vez, y esta era la oportunidad perfecta para hacerlo. Traté de enfocarlo mientras se metía detrás de una casa destruida. Iba a bajarme del auto para seguirlo, pero fue arrojado desde detrás del edificio. Algo acababa de matarlo. Inmediatamente al suceso, mi radar marcó presencia enemiga delante mío, proveniente de la casa, pero obviamente era por algo que había detrás. La marca se movió hasta que el enemigo apareció en pantalla. Rápidamente reconocí de qué se trataba. Los sanguinarios son uno de los enemigos más fuertes en el yermo. Con un aspecto de reptil bípedo, estas cosas llegan a ser el doble de grande que nuestro personaje. Son rápidos y te atacan con sus garras, así como cuentan con una gran cantidad de vida. En el momento que lo vi aparecer, me escondí detrás del auto mientras se acercaba más hacia la carretera. Algo raro ocurrió de nuevo. Hasta donde recordaba, los sanguinarios no eran capaces de emitir sonidos fuera de rugidos poco audibles. Por el contrario estaba chillando, como si fuera una rata herida. Rápidamente reconocí el sonido.
Aquello era exactamente igual que los rugidos que había escuchado antes en el 106. ¿Era acaso posible que los sanguinarios habitaran dentro de un refugio? Para el momento ya no me sorprendía demasiado, todo lo que había estado pasando, no pasaba en el juego original, de eso ya me encontraba más que seguro. Igual que la escena en el Salón Moriarty, tenía conciencia de que en el juego, los NPC no se matan entre ellos de esa forma, y mucho menos sin una misión, y siendo relativamente importantes. Nuevamente, el sanguinario demostró algo distinto. Me había acomodado de forma tal, que tuviera un ángulo de tiro perfecto en sigilo, el impacto crítico del rifle Gauss lo dejaría en el suelo por unos segundos. Pero cuando vi por la mira, noté que este bicho no lucía como era normal. En el Fallout New Vegas, salió una variable de los sanguinarios. Variable que no apareció en el 3. Este se trata del macho alfa, es negro, más pequeño, y hace una cantidad increíblemente grande de daño. Aun llevando la servoarmadura del enclave, te puede matar con solo un golpe. Ese era el problema, los machos alfa solo estaban presentes en el New Vegas, y el que tenía delante, no solo se veía exactamente igual a uno de esos, sino que también era más grande, mucho más grande que uno normal. El reptil mutante debía estar midiendo aproximadamente el triple del tamaño de mi personaje. Seré muy claro con esto. Aquella cosa era simplemente aterradora, incluso para este juego. Se había quedado estático en la carretera, chillando, como si tratara de llamar la atención de alguna otra entidad. Había empezado a dudar sobre dispararle. Realmente, no lo pensé mucho, y apunté a la cabeza. Su mirada giró rápidamente hacia mí, era como si me viera a través de la pantalla. Puse pausa por el susto que me dio, me relajé, y cuando volví, la cosa ya no estaba donde antes, en realidad, había desaparecido. También sus gritos se habían dejado de escuchar. Revisé a mi alrededor buscándolo, con una enorme ansiedad de que me lo topara corriendo hacia mí. Y así fue, el sanguinario no volvió a aparecer, hasta que llegué a la fábrica Corvega. En el pasado, este lugar manufacturó la línea de autos Corvega, usados antes de la guerra en Estados Unidos. El lugar está ahora poblado de hormigas, aunque de nuevo, no encontré ninguna. Iba más pendiente de no toparme de nuevo con el sanguinario. Ahora estaba demasiado cerca del refugio 108. En la entrada de este, 2 árboles muertos reposan a cada lado, cerca de ahí, un charco de agua contaminada te da la bienvenida. Entré igual que con los otros refugios, sabiendo que este no tenía algo muy espectacular, recordando mi niñez, reconocía que el 108 era mi refugio menos favorito. Este refugio es el más deteriorado de toda la capital, tanto que no tiene ninguna terminal que funcione. Haciendo el típico recorrido de rutina, terminé en la cocina. Aquí encontré 3 mutarachas, intenté matarlas, pero huyeron esquivando mis disparos. Las 3 me guiaron hasta una habitación, adentro me esperaba otro personaje. Tiempo después revisé en internet, el refugio 108 debería estar lleno de unos NPC llamados Gaby, todos son clones. Y según el lore, todos mataron a los moradores que no fueran clones. En lugar de estos, en la habitación, había un personaje de espaldas, llamado Alan. El tipo se giró cuando mi personaje entró en el lugar. Empecé a sudar frío y a sentirme increíblemente mareado. Los nervios, la ansiedad, hicieron que mis manos comenzaran a temblar y el control se resbaló de mis manos. Tuve unas inmensas ganas de vomitar cuando sentí su mirada parecida a la del sanguinario, volvía a sentir como si me estuviera mirando exactamente a mí, a través de la pantalla, con sus ojos animados por computadora y una expresión que jamás podré sacarme de la cabeza. Yo tampoco aparté la mirada, permanecimos así por un tiempo. Después de todo, llevábamos años sin vernos. Tú no debes, no puedes, estar aquí, papá. Memorias. A decir verdad, no sabía cómo debía sentirme, feliz, triste, enojado. Cuando la policía había venido hace unos días para notificarme de su muerte, imaginé que nuestro próximo encuentro sería en circunstancias completamente distintas, y no precisamente en una pantalla, en un videojuego. Parecía irreal, imposible, pero era cierto, y ahí estaba él. Su rostro, aunque hecho en píxeles, se veía demasiado real, era como la última vez que lo vi con vida.
De alguna manera ajena a mi comprensión, mi padre se había introducido a sí mismo dentro de mi consola, o mi pantalla, o mi mente. Lo peor de todo, eran sus ojos, tan vivos, tan llenos de, tal vez, vida. Me miraba estático, como si me juzgara, como si fuera capaz de leerme a través de mis ojos, con los suyos en una realidad virtualmente distinta a la mía. Revisando su rostro, me di cuenta de que aún tenía la cicatriz de aquella ocasión, del día que mi madre murió. Bajo su ojo derecho, una cortada que le llegaba hasta el borde inferior de la mandíbula. No recuerdo nada antes de tener la cara de mi padre delante de la mía. Cuando lo vi, pensé que estaba llorando sangre, no tardé en percatarme de la herida que había en su mejilla. No sé cómo le pasó eso, pero creo que fue mi madre intentando defenderse de él. Cuando me alzó en sus brazos, acababa de darme la típica píldora del medicamento. Su rostro estaba lleno de preocupación, y yo no lograba entender lo que sucedía. Me cargó hasta afuera de la casa, y me dejó en el jardín, al lado de un viejo árbol muerto que se encontraba allí. Lo vi volver a la casa, su ropa estaba llena de sangre, y aunque había estado tan agitado, debo decir, que en ningún momento me trató mal, o me agredió. Cuando volvió, traía el cuerpo de mamá descaradamente tapado con una vieja chamarra sucia que ella misma le regaló. En ese momento me quedé en shock, mientras lo veía llevando el cadáver hasta el árbol, lo dejó ahí y volvió corriendo a la casa, ignorando mi presencia junto a la puerta. Las sirenas comenzaron a sonar. Me quedé junto a su cuerpo hasta que un oficial apareció de dentro de la casa corriendo hacia mí. Aún tenía el sabor del medicamento en mi lengua cuando me estaban subiendo a una ambulancia. Después de eso vi a mi padre por última vez siendo arrastrado hacia una patrulla. Como ya he dicho, no recuerdo mucho de esa ocasión. La psicóloga que me trató solo atinó a atribuirlo a un asunto tan traumante que mi mente lo aisló de mis recuerdos. La escena del asesinato fue en el sótano, y probablemente yo me encontraba presente, escondido en algún rincón, mirando la escena. 8 puñaladas en la espalda a nivel lumbosacro. Y así fue como ella dejó este mundo. Tiempo después de aquello fui llevado a un orfanato en el estado de Kansas. Fue realmente complicado adaptarme al cambio. Venía de un estilo de vida en el que mi padre me había privado de cualquier interacción externa con el medio, con otras personas. Incluso en esa época no tenía ni un solo amigo. Cuando llegué al orfanato tenía 13 años. El lugar estaba lleno de chicos de mi edad. A los meses ya tenía un grupo de amigos, todos con la misma edad que yo. Sofía, Martín, Logan y Alex éramos casi inseparables. Juntos los 5 mantuvimos una amistad que duró poco más de 2 años. Fue en el orfanato donde conocimos al vagabundo Román. Él solía vivir detrás del estacionamiento de una tienda de zapatos deportivos. Llegamos a ser bastante unidos, e incluso llegamos a considerar a Román como un padre, y muy seguramente, él nos veía a nosotros como los hijos que había perdido hacía años. La vida siempre se ha estado metiendo conmigo, parece que se ha esforzado por hacer mi existencia en este mundo lo más desdichada posible. Pues, cuando realmente me sentía feliz y vivo, con un hogar junto a mis amigos y Román, un accidente acabó con sus vidas. El lugar se incendió una madrugada, nadie pudo hacer nada por la mayoría de las personas que vivían ahí. Logré salvarme de milagro, pero ellos no. Mis amigos murieron incinerados afuera de mi habitación, solo pude escucharlos gritar. Román, por el contrario, murió intentando salvarlos. Luego de eso, fui enviado a un internado militar en Indiana, pues no había quien se pudiera hacer responsable por mí, y con mi edad, 16 años, no podía hacer más por mi vida. Me recibieron con la única observación del medicamento. Le comenté al médico jefe que incluso en el orfanato había permanecido consumiéndolo. Él solo me dijo que siguiera con eso, y no tendría problemas. Tampoco le interesó mucho indagar en el asunto. Fue en el internado donde conocí a Sara, mi primera y única novia hasta la fecha. Su actitud y personalidad fue tal vez lo que me cautivó. Tenía una manera tan inocente de ver el mundo. A mis ojos, parecía una pequeña muñeca de porcelana con ganas de devorar todo a su paso. Juré cuidarla y amarla con todo mi ser. Sara fue por mucho tiempo ese impulso que me hacía falta para vivir. Nunca llegué a saber qué fue lo que le gustó de mí, pero nunca me dejó solo, siempre intentó estar ahí para mí. Sara realmente me hacía sentir vivo. Durante el tiempo que permanecí en el internado, gané una beca para ir a estudiar arquitectura en Pensilvania. Sí, lo sé, una gran parte de mi vida consistió en recorrer de occidente a oriente el país. Sara, por el contrario, tenía que quedarse en Indiana, pues aún no terminaba la secundaria y tenía que quedarse allí hasta que pudiera ir a la universidad. Prometió alcanzarme, pero no lo cumplió, no pudo hacerlo.
La noche antes de mi vuelo a Pensilvania, Sarah fue asesinada en su casa mientras sus padres asistían a una cena con el jefe de su madre. Destrozado por el daño que la muerte había causado en mi vida, no me relacioné con nadie más hasta que terminé mi carrera profesional y empecé a laborar como arquitecto en Nueva Jersey, mi actual hogar. «13 de septiembre, más tarde. Papá solo se quedó observándome, no hizo nada. No se movió, no hizo ningún ruido. Y el radar me marcaba que delante mío no había nada, pero él realmente estaba ahí. Fue demasiado para mí, apagué la consola aterrorizado. Busqué las píldoras por todas partes, pero había olvidado comprarlas. A veces me ayudaban a relajarme, disminuían mi ansiedad. Fui a dormir con el corazón latiéndome a 120 por minuto. No sé cómo logré conciliar el sueño, pero lo hice. Nuevamente soñé con el cadáver hablándome. Esta vez fue diferente, la cosa que me hablaba en sueños era un necrófago, una mujer. En mi sueño, el necrófago con el mismo aspecto del videojuego, me guiaba por el yermo hasta una casa, adentro, solo se quedaba de pie delante de una puerta. No recuerdo más, desperté bañado en sudor a la 1 de la tarde. «14 de septiembre. Lo primero que se me vino a la mente cuando abrí los ojos era el sueño, ¿qué significaba todo aquello? Miré el reloj, era la 1 de la tarde, había dormido hasta el mediodía, y aún así me sentía jodidamente cansado. Lleno de sudor fui al baño a ducharme. Puse el agua congelada, lo que me despertó y ayudó a calmarme. No quise encender la consola, fui directamente a la puerta para salir a pensar. Antes, acomodé algunas cosas que había dejado en el piso sin querer, mi casco y unos guantes, que debí olvidar en el suelo de la sala, los acomodé en mi armario. Encendí algunas luces por si volvía muy tarde, y también dejé algo de comida a la vista por si llegaba hambriento. Me encaminé hacia Marley's para tomar un café. Pero, cuando llegué, el lugar había sido acordonado por la policía. La gente se acumulaba alrededor intentando ver lo que ocurría, la muchedumbre se hacía más y más densa. Preocupado le pregunté a uno de los oficiales lo ocurrido. El tipo dijo que alguien había entrado armado a la cafetería y había matado a 6 personas, incluyendo a la dueña, Marley. La descripción de los testigos indicaba a alguien usando ropa desgastada y algo que parecía un casco de construcción. Inmediatamente pensé en el tipo que había estado siguiéndome, el día anterior lo vi en el lugar. Algo de ese sujeto no me agradaba y tenía un muy mal presentimiento respecto a eso. Le di la descripción al oficial, esperando poder ayudar. Consternado, di una vuelta por el parque más lejano que pude hallar, volví a casa tarde, pasando de nuevo por Marley's. Solo quedaba una patrulla en la acera. La gente, los cuerpos, y el resto de agentes ya se habían ido. Me sentía devastado. Para mí, Marley era algo que podía considerar como una buena amiga, y sumándole a eso, era una gran mujer, no se merecía lo que le pasó. Estaba más que seguro que el vagabundo tenía algo que ver, se había mostrado tan sospechoso el día anterior. Pensé en la ocasión que me habló afuera del banco, fácilmente podría haberse llevado alguno de los cascos de la construcción. Debía andarme con más cuidado, por si volvía a verlo. Dudé mucho sobre entrar a mi apartamento, me quedé sentado en la acera viendo a la gente pasar. Podía sentir el agotamiento mental, pero sumado a eso, mi cuerpo se sentía como si hubiera sido arrollado por un furgón. Entré a mi hogar sin mirar la televisión. Tenía miedo de verla encendida con la imagen de mi padre esperándome del otro lado. Me senté en la cocina para beber algo de café. ¿Me estaría volviendo loco? Los sueños, las cosas que pasaban a mi alrededor, mi padre muerto en el objeto inerte al que tanto aprecio le tenía. Estaba seguro de que también estaba empezando a olvidar cosas. ¿Por qué se estaría esforzando tanto la vida en hacerme tan miserable? El café me dio la energía que necesitaba para encararme a los problemas. Enfrenté la pantalla, encendí la consola, y puse el juego. Pensé en Marley, aquello me dio coraje, y me sentía aún más valiente. La pantalla de carga se me hizo eterna, esperaba ansioso el momento en que mi padre apareciera nuevamente frente a mí. Pero, cuando cargó, la habitación estaba vacía. Unos pasos sonaron en el pasillo, detrás de mi personaje.
Esperaba encontrarme a mi padre allí, pero no fue así. El asesino de Megaton, con su traje, su casco y su rifle, estaba en el refugio, caminando tranquilamente sin darle importancia a mi presencia. Se metió en una habitación, la puerta se cerró tras de él. Me quedé observando a la espera, y cuando me decidí a seguirlo, el indicador marcó presencia enemiga dentro de la habitación donde el asesino acababa de entrar. Los horribles chillidos empezaron a sonar, ya sabía lo que ocurría. La puerta se abrió, y el horrible sanguinario salió de ahí corriendo. No tuve tiempo de reaccionar, solo pude dispararle unas veces con el blaster alienígena en el brazo derecho, la cosa aulló de dolor, eso no le bajó mucha vida, pero aún así, el juego lanzó un aviso de que había dejado el brazo derecho del sanguinario completamente lesionado. En respuesta, el bicho prosiguió con sus horribles chillidos, y me golpeó con el brazo que aún le servía. El impacto arrojó a mi personaje hacia atrás, me había dejado con menos de un cuarto de vida. La cosa no dio tregua e inmediatamente se lanzó de nuevo al ataque. Fui hasta llegar a la entrada, ya podía escucharlo rozándome la espalda. Logré activar el panel de adentro una vez más, aunque pensaba que aquello no sería igual que en el 106, recé porque la puerta se cerrara a tiempo. Lancé un grito cuando vi que la puerta estaba a solo poco de cerrarse, casi me quedo atrapado ahí dentro con esa cosa. Salí de la cueva. Ya no sabía qué pensar, así que viajé rápidamente hacia Megaton usando el Pip-Boy. Nada más llegar, el sheriff Sims me habló rápidamente. Un cuadro de diálogo se abrió y el siguiente texto apareció. Apreciamos mucho la ayuda que le has brindado a las ciudades desde tu llegada. Las cosas a veces van mal, espero entiendas. Para la gente lo ocurrido en el salón de Moriarty es un suceso que los ha llenado de temor, no se atreven a salir de sus casas. Necesitamos tu ayuda, ¿hay alguna descripción que puedas dar sobre el asesino? Recordé lo que había visto en el salón y en el refugio 108. Inmediatamente pensé lo ocurrido con Marleys, eso me llenó de rabia. Noté que una marca se había activado en el mapa. El punto señalaba a Springvale, justo al lado de Megaton. Colérico, me dirigí a Springvale, para encontrarme con una caravana completamente masacrada, los cuerpos estaban regados por todos lados. Ya sabía lo que había ocurrido, el tipo del salón había estado ahí. Nuevamente el indicador señaló un punto en el mapa, ahora las tiendas Superguay, bastante cerca. Llegué rápido. Pero, fue el mismo panorama, la misma escena. El juego me estaba indicando el paso del asesino por el yermo, algo dentro de mí quería impedir que se repitieran los hechos. El siguiente punto era dentro de la capital, más lejos de donde estaba. Ahora, marcaba la Galaxy News Radio. Pensé inmediatamente en Trigog. Afortunadamente, tenía activada la opción de viaje rápido hasta el lugar. Tanto la calle, en la que se encuentra el edificio, como la entrada, estaban completamente vacíos. Diferente a como debería ser normal, con la Hermandad del Acero cuidando la zona. Galaxy News Radio, es lo que queda de la corporación de medios de comunicaciones de antes de la guerra, llamado Galaxy News Network. En el 2272 un hombre conocido como Trigog creó la estación con la ayuda de una técnica llamada Margaret. Terminó convirtiéndose en la estación de radio más popular del Yermo Capital. Esta reproduce una selección de canciones de antes de la guerra. Trigog también menciona las acciones de nuestro personaje durante sus transmisiones, sus comentarios también variarán respecto al nivel de karma que tengamos. Trigog es probablemente uno de los personajes más reconocidos del juego, su carisma le saca una sonrisa a cualquier persona. Tanto Galaxy News Radio, como Megaton, están relacionadas, y no solo con estos macabros hechos. La señal de la estación solo llega hasta Megaton, hay una misión en la que los personajes del salón de Moriarty se quejarán de la poca señal que llega de la estación, si el Trotamundos, nuestro personaje, habla con Trigog, este le contará que un supermutante destruyó una de las antenas. Esta misión había sido completada antes de que yo volviera al juego, pues el alcance de la señal me había llegado en zonas alejadas de la capital. Por suerte, aquello ocurrió antes de que los personajes del salón de Moriarty fueran asesinados. El edificio por dentro estaba vacío y silencioso. Un recorrido por el lugar me llevó hasta donde debería de estar. No hablaré sobre actos heroicos, nuevamente llegué tarde. La habitación era una horrible escena de terror. El cuerpo del carismático personaje había sido descuartizado en formas que no sabía que el juego podía lograr.
Más al fondo del cuarto, el sanguinario reposaba junto a una pared, mirándome fijamente. Esta vez no me atacó. Me preguntaba si aquello habría sido obra suya, o del asesino que andaba haciendo de las suyas por el yermo. Me percaté de que el sanguinario no tenía su brazo derecho. Durante la pelea en el refugio 108 se lo había mutilado. Mi mente era una mezcla de emociones: incertidumbre, miedo, enojo, tristeza. A pesar de que se trataran de solo píxeles, todo aquello me recordaba a las veces que en la vida real estuve rondando los actos de la muerte. El asqueroso y horrible sanguinario caminó hasta el cuerpo de Trigger, se agachó como si estuviera olfateando los restos, y luego me encaró con su desagradable rostro. Lo seguí con la mirada hasta que salió de la habitación. El hecho de que le faltara un brazo me inquietaba bastante. Inmediatamente lo perdí de vista. Entró detrás suyo otro personaje. Esta vez, el asesino apareció sin el casco, su rostro se había vuelto completamente visible, podía interactuar con él, leer su nombre. Vomité sobre el control, mis piernas y el sofá. Se quedó parado encima de lo que quedaba de Trigger, que hasta el momento no habría podido descansar en paz con tantas cosas manipulando su cadáver. Ahora, siendo capaz de leer su nombre y ver su cara, identificar a mi padre en el papel del asesino resultó relativamente sencillo, y lo digo, porque aquello había causado que vaciara mi estómago sobre mí mismo. Desearía haber sido capaz de hacer algo, de siquiera al menos decirle unas palabras. Pero papá nuevamente se quedó mirándome completamente inmóvil. Se mantuvo así por un rato. Yo había comenzado a llorar, y si hubiera podido mirarme en un espejo, podría haberme visto pálido como la luna. La mira seguía indicando el nombre, Alan, mientras él se acercaba lentamente hacia la pantalla, prolongando mi sufrimiento. Ya estaba listo para verlo salir de la pantalla, y que acabara con mi vida de la misma forma que lo había hecho con los demás en Megaton, y con mamá. Mi vista se nubló mientras perdía lentamente el conocimiento. Una mancha negra ocupó el 100% de mi visión, justo antes de que papá saliera de la pantalla. «15 de septiembre. En mis sueños, me encuentro perdido en el yermo. La desolación y la soledad me abrazan en la sombra de un viejo árbol muerto, tal vez, por la radiación, o por el paso de los años. La familiar figura de una necrófago me espera delante de una vieja casa. Sorprendentemente, esta no se encuentra en un estado tan deplorable como las demás. Ella me espera en la entrada, tal vez con el deseo de que la siga en su interior. Me guía a través de las ascuas del pasado y se planta de pie contra una vieja puerta en algún rincón de la casa. No hace nada, solo me mira. Algo me hace pensar que lo que busca es que cuide de la puerta, para que nadie entre, ni siquiera ella. Ahí permanecemos hasta que despierto. Todo está oscuro, no hay ni una sola luz, ni siquiera del televisor. Está apagado. El olor de mi vómito me repugna, se ha secado completamente, es asqueroso. ¿Cuánto tiempo llevo ahí? Antes de averiguarlo entré a la ducha con la ropa puesta. Ni la comida ni el sueño pudieron aliviar mi agotamiento. En todo el día no toqué la consola, ni el televisor, ni las persianas, ni las luces. El apartamento permaneció en penumbra, era un reflejo de mi interior. Me sentía vacío, perdido. Prisionero en mi hogar, y esclavo de mi cuerpo. Era lo más parecido a no sentirse vivo. Ordené algo de comida china otra vez, para comer en la noche. El tipo me miró preocupado cuando abrí la puerta para darle el dinero. Tal vez se asustó de mis aspecto. No había visto mi reflejo ni una sola vez, y si me veía como me sentía, probablemente no estaba lejos de parecer un cadáver andante. Pasemos a lo que pasó el día de ayer por la noche. A eso de las 9 p.m., cuando había terminado mi comida, encendí la radio para escuchar algo del mundo exterior. El noticiero nocturno estaba dando las noticias de última hora. Se reportó un allanamiento en apenas 2 casas cerca a mi edificio. No robaron nada, solo entraron y salieron. Tal vez no encontraron lo que buscaban. Aquello había ocurrido hacía apenas unos 40 minutos. Como había permanecido todo el día en la oscuridad sin encender alguna luz, perdí mi noción del paso del tiempo. La única prueba de que era de noche, era el reloj, y el sueño que estaba empezando a sentir. Traté de no pensar en papá. Lo ocurrido el día anterior antes de que me desmayara había sido demasiado aterrador. Ahora estaba completamente consciente de que mi padre estaba acechándome desde el otro lado. La verdadera pregunta era, ¿cómo detener esto?
Empecé a reflexionar sobre el sentido de mi propia existencia, sobre el papel de la muerte a lo largo de mi vida. Mamá, papá, mis amigos del orfanato, Román, Sara, y más recientemente, Marley. Había una extraña fuerza proveniente de la consola, de alguna manera percibía que lo ocurrido en la realidad del yermo, era un reflejo de lo que ocurría en la mía. Aquello cobraba aún más sentido cuando recordaba a mi padre como el asesino responsable de las muertes en el salón de Moriarty, Springvale, y de Trigog. Odiaba estar relacionado con él por nuestro lazo sanguíneo, y de otra forma, por nuestro nombre en común. Todo era tan enfermizo. El odio que sentía de mi padre hacia mí, había sido tan fuerte, que lo mantuvo con vida aún después de su muerte. Y yo debía detenerlo. Pero, ¿cómo se pelea contra algo que ni siquiera puedes entender? Busqué en el apartamento cualquier cosa que pudiera tener cierto sentido para usarlo contra él, incluso revisé la basura, encontré las cajas del medicamento que no tomaba desde hace días. Como no hallé nada, comencé a barajar opciones. El destruir la consola no acabaría con eso, lo sabía. También estaba consciente de que Weir no lo arreglaría. Lo que más sentido tenía, era una confrontación directa con él, en su propio medio, y de alguna manera, traerlo al mío, para acabar con todo. Pero, ¿había algo más? Recordé mis constantes sueños con la aparición de la necrófago, guiándome en el yermo, ¿sería una señal? La única manera de averiguarlo era en el mundo onírico. Salí a la calle a eso de las 11 de la noche. El mundo se veía amenazante, cruel. Evité pasar por Marley's para no aumentar mi sufrimiento. Compré una cantidad considerable de somníferos en una droguería 24/7. De vuelta en casa, tomé más de la cantidad necesaria, mi mente ya estaba jodida, así que no lo pensé dos veces. ...16 de septiembre, en la madrugada. Acabo de despertarme, he tenido una revelación, creo que ya sé lo que tengo que hacer. Trataré de explicar esto de forma sencilla y rápida, ignorando extrañas visiones que no creo que sean relevantes. Esta vez ocurrió algo distinto. Aparecí en el mismo lugar de siempre, de pie, junto al árbol muerto. La casa estaba justo enfrente, con ella esperándome en la entrada, hicimos el mismo camino de siempre, acabando delante de la puerta. Esta vez, intenté algo distinto, la abrí, y ella no me lo impidió. Al otro lado de esta, unas escaleras descendían en la oscuridad. Bajando por ellas llegué a una habitación completamente oscura, con una bombilla en el techo iluminando una pequeña parte del lugar. Justo enfrente, el sanguinario, sin su brazo derecho, me esperaba. La escena me recordó al momento que lo encontré en la Galaxy News Radio, junto al cuerpo de Trigog. Abrió su boca, no para proferir sus horribles chillidos, sino para hablarme como si se tratara de un hombre normal. No recuerdo lo que dijo, en ese momento desperté. Me sentía mejor que los otros días, un poco más vivo, consciente. Corrí a la computadora, y aquí estoy. Escribiéndole a alguien más en alguna otra parte del mundo, esperando que sepa entender, y comprender. Aunque ni siquiera yo entiendo del todo lo que está pasando, pero creo tener idea de cómo acabarlo. Así pues, llegamos a la fecha actual, 16 de septiembre, deben ser ya, las 7 de la mañana. Hoy es la culminación, hoy se acaba todo, para mi padre, ya ha tenido demasiado. Esperaré un poco más, para prepararme, psicológicamente, para lo que viene. ...16 de septiembre, en la tarde. Estoy delante del televisor, he cambiado las baterías del mando, y me siento listo. El juego inició de forma normal como siempre, aparecí en el lugar donde lo había dejado hace 2 días. El cuerpo de Trigog ya no estaba. Salí de Galaxy News Radio. Afuera encontré a la Hermandad del Acero, custodiando el lugar como de costumbre, como debería ser normal. Tenía una nueva marca en el mapa, me indicaba un punto que no tenía locación, era bastante lejos, no tenía ninguna opción de viaje rápido activada, ni siquiera en Megaton, o en los refugios que había visitado previamente, tuve que ir a pie desde la capital. Todo el juego había vuelto a la normalidad, encontré enemigos en el camino, caravanas. Las cosas estaban como debían estar. No me detuve en ningún lugar ni siquiera en Megaton. Me tomó mucho llegar a la marca del mapa. Pero finalmente lo logré. Allí estaba lo que esperaba encontrarme, el lugar se encontraba en una colina desierta, alrededor no había nada más que tierra seca y muerta.
Estaba justo delante de una vieja casa, no en ruinas como las demás, pero sí algo derruida por el tiempo, justo como en mi sueño, como en mi hogar en Sacramento. De eso se trataba, era exactamente igual, el jardín, la entrada, todo. El árbol muerto junto al que aparecía en mis sueños, estaba ahí, solitario. Era el mismo donde mi padre había dejado el cuerpo de mamá antes de que llegara la policía. Revisé la periferia, y no hallé nada más, ninguna cosa extraña o alguien merodeando la zona. Aún seguía asombrado de cómo el juego había sido capaz de reconstruir mi casa exactamente igual a la vida real, era muy extraño verla así. Me acerqué a la puerta donde debería estar la necrófago esperándome, solo que ella no estaba ahí. El punto de mira mostraba el texto. Entrar a mi hogar. Oprimí el botón verde del mando, con una lágrima en mi mejilla. La pantalla de carga duró un parpadeo, y en un instante estaba en los pasillos digitalizados de mi casa en Sacramento, era todo exactamente igual a esa época en la que aún vivía ahí, cuando era niño. Ninguna luz entraba por las ventanas, era como mi apartamento en penumbras, alumbrado únicamente por la luz del televisor. Hallar la puerta, que ahora sabía, era del sótano, fue obviamente fácil. Estaba abierta, un nuevo indicador en el radar me señalaba que debía bajar, pero no marcaba presencia de algún ser allá abajo. Recargué el arma, revisé el estado de la armadura, como era de esperarse, intacta, la T-51B de climas fríos, es prácticamente indestructible. Dejé un rápido acceso para estimulantes en caso de que los necesitara, y bajé. El sótano, al igual que el resto de la casa, era una copia exacta de lo que era en Sacramento. Una silueta me esperaba junto a la caldera. A pesar de que estaba de espaldas, pude reconocer a la necrófago de mis sueños. Lucía igual que el resto de los necrófagos del juego, incluso ahora que el juego había vuelto, relativamente, a la normalidad, me había topado con algunos salvajes de camino hacia la casa. En el universo de Fallout, los necrófagos son humanos afectados por una considerable cantidad de radiación, que por consecuencia les ha destrozado la piel. Algunos conservan su conciencia y raciocinio humano. Pero otros, se han vuelto salvajes, incapaces de reconocer a sus conocidos, solo actúan armónicamente con los de su especie mutada. En el salón de Moriarty hay un necrófago que siempre se encuentra allí. El radar no me mostraba presencia alguna delante de mí, y si me acercaba para interactuar con ella, no me indicaba ningún botón de acción, o su nombre, así como tampoco mostraba una barra de vida. Antes de que pudiera explorar otras opciones, un sonido de interferencia y ruido blanco se empezó a escuchar. La voz de Triglock se hizo presente, seguía transmitiendo su programa, como si él siguiera vivo, aunque ya sabía yo, que no lo estaba. Noté algo raro en él, así que pausé el juego, para quitarle el sonido al televisor. Cuando lo hice, me di cuenta de que la voz de Triglock no venía del televisor, venía de mi radio, justo detrás de mí. Me levanté exasperado ante el susto. Triglock siguió hablando, pero su diálogo cambió bruscamente. En mi radio empezó a sonar alguna tonada familiar del juego, tocada de una forma perturbadora, o tal vez, estaba sonando en reversa. Triglock empezó a hablar nuevamente. No hemos vuelto a tener ataques en el yermo. Nada que reportar, la vida en Megaton ha vuelto a la normalidad. La ola de muertes ha parado, señores, el asesino va a ser castigado por la justicia de la capital. Recordaremos a los inocentes habitantes de Megaton que perdieron sus vidas, a los comerciantes, y al carismático Triglock. Aquello me dejó demasiado confundido, acababa de nombrarse a sí mismo entre las víctimas de mi padre en el yermo. Sin embargo, aún hay más vida por delante. Oh, mis radioescuchas, aún hay un mañana, y no tienen idea de lo que se viene. Algo empezó a ocurrir afuera de mi edificio, había demasiado alboroto, corrí hacia la ventana para ver lo que ocurría. La policía estaba rodeando el edificio. Un oficial con un megáfono empezó a hablar. Sal de ahí, Alan, entrégate por las buenas y todo esto acabará rápido. Mientras eso, mis vecinos estaban desalojando sus hogares. Todos miraban hacia mi ventana desde abajo. La adrenalina y el miedo me traicionaron, cerré las persianas de nuevo, y aseguré la puerta, no tenía idea de lo que estaba pasando. Lleno de terror y angustia, solo pude escuchar a Triglock hablando en la cocina nuevamente. La persona responsable de esos atroces actos en Sacramento, Kansas, Indiana y Nueva Jersey, está ahora siendo perseguida por nuestra confiable Hermandad del Acero. Esto último lo dijo con una voz llena de ironía, humor y burla. Las sirenas continuaban sonando abajo.
Pero no era yo al que debían buscar. ¿Cómo iba a ser capaz de explicarles que el verdadero culpable estaba habitando en mi consola de videojuegos? Todo estaba sucediendo tan rápido, T-Dog había dejado de hablar, y ahora la canción era lo único que se escuchaba. ...17 de septiembre. Nueva Jersey, 5:30 horas de la madrugada. Todos los noticieros locales cubren la situación que se está tomando lugar en el centro, realmente cerca del nuevo banco recientemente inaugurado. La policía local intenta razonar con un hombre que se ha encerrado a sí mismo en su apartamento, culpado de los asesinatos en el popular Café Marley's la semana pasada. Por miedo a un posible tiroteo, han acordonado la zona mientras el equipo de fuerzas especiales de la policía llega para encargarse de la situación. Pasé toda la noche escuchando a la radio, esperando que T-Dog volviera a hablar, pero solo ha seguido sonando la maldita canción una y otra vez. La policía sigue afuera, hace unas horas ya que dejaron de hablarme. He intentado de todo, he buscado en el sótano, en mi casa, y no puedo salir. Me he quedado atrapado en ambas realidades sin ninguna opción. Irónicamente, ahora soy prisionero de mis dos hogares. Hay un extraño olor, la comida que tenía para la noche anterior ha empezado a dañarse, y huele fatal. También hace calor, pero no estoy muy seguro de que se trate de la habitación. Afuera ha empezado a llover. La única luz, sigue siendo la del televisor. Y el único sonido, el de la radio. Hace poco también, bajé las escaleras del edificio, y bloqueé todas las puertas por las que la policía pudiera entrar. Eso me ayudaría de ganar tiempo. ¿Pero tiempo para qué? Solo estoy prolongando lo inevitable. No tardarán en deshacer mis barreras, y en llegar a mi piso, luego, tirarán la puerta y me llevarán preso por crímenes que no he cometido, y papá estará mirando todo a través de la pantalla, probablemente disfrutándolo. También tuve que apagar mi celular, la gente de la firma estuvo llamándome toda la noche. Se siente como si mi habitación hubiera entrado en alguna especie de bucle temporal, donde el tiempo no pasa. Traté de dormir un poco, pero un sonido extraño se ha escuchado en mi cuarto, donde duermo. No creo que se trate la policía, estoy mirándolos desde la ventana. ¿Qué es eso? Me doy la vuelta para encontrarme cara a cara con el vagabundo que me ha estado siguiendo. Sigue vestido de la misma forma, aún no soy capaz de ver su cara. En sus manos, trae un arma, una pistola, con la que me apunta fijamente. Este es el tipo al que la policía debería estar buscando. ¿Cómo ha logrado inculparme? No intentes nada. De rodillas. Ya. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres ahora? El hombre se quita los lentes y la gorra, su rostro es apenas iluminado por la luz de la pantalla. No es posible. ¿Qué es lo que has hecho, hijo? Tú no deberías estar aquí, estás muerto, como mierda. ¿Cuánto tiempo llevas en mi cabeza? Papá sigue sereno, aún me apunta con el arma, aunque no siento intenciones de que quiera matarme, pero él no debería de estar aquí. ¿Cómo fue que logró salir del juego? Si estuve vigilando la pantalla todo el tiempo. ¿De qué estás hablando, David? Cállate, es momento de que pagues por todo, esta es mi oportunidad, no sueñes con que te dejaré ir esta vez. Cálmate, hijo, por favor, solo habla conmigo, no bajaré el arma, pero no puedo permitir que sigas, juntos podemos arreglar esto. Lo hecho está, padre, la policía no está aquí por mí, está aquí por ti, y van a llevarte por todo, y si no lo hacen, yo me encargaré de hacerte pagar. ¿Cómo lograste salir? ¿Salir? ¿De prisión? No morí en el accidente, solo pude escapar, logré seguir tu rastro hasta aquí. Maldita sea. Lo interrumpí. Hablo de cómo saliste de ahí, dije señalando la consola. Él pareció no entender. No te hagas el ignorante, padre, tú estás muerto. No lo estoy, si fuera así, ¿cómo estaría aquí? Ya te dije, solo escapé, para venir a verte, tenía que saber que no has seguido haciéndolo, pero veo que sí ha sido así. ¿Hacer qué? ¿Lo que tú querías impedir? Que lograra florecer, vivir. Te equivocas, yo siempre quise lo mejor para ti, David, los dos lo queríamos, siempre tuvimos el sueño de que algún día pudieras vivir una vida dichosa, de la que pudiéramos estar orgullosos. Si hubieras querido eso, no habrías empezado por matar a mamá.
Yo no maté a tu madre, jamás habría sido capaz de eso. No lo niegues. Le grité, había empezado a llorar de la cólera. Pude darme cuenta de que la canción de la radio había dejado de sonar. Él bajó el arma, y se acercó. Alan David, llevas el nombre de una persona increíblemente valiente y temeraria, el hermano de tu madre. Y mi nombre como una seña del aprecio que te tengo, hijo. Aparte, de pequeño te parecías mucho a mí cuando tenía esa edad, e incluso ahora, veo que seguimos siendo muy parecidos, heredaste mi rostro. La vida nunca es fácil, o no lo es para todas las personas, no lo fue contigo, ni conmigo. Puedes sentir que todo está en tu contra, pero créeme que soy la única persona que jamás te abandonará, siempre quise lo mejor para ti, hijo, te quiero, y entiendo que no me creas. Aquello era extraño, no parecía que estuviera mintiendo, solo me quedé mirándolo con los ojos inundados en lágrimas. Él siguió. No eres una persona normal, David, solo muy poca gente en el mundo nace con la misma condición que tú. Y si sentías que tratábamos de negarte la vida, realmente estábamos tratando de cuidarte a ti, y al resto del mundo. No es tu culpa, la vida lo quiso así. ¿De qué estás hablando? Tú eres el que mata a las personas, tú eres el que no es normal aquí. Mataste a tu propia esposa. Yo no lo hice, hijo. Hizo una pausa, como preparándose para decir algo que le costara decir. Yo amaba a tu madre, David, y no fui yo quien la mató, fuiste tú, pero no eres capaz de recordarlo. El mundo se abrió, y fui devorado en el abismo de algún lugar de mi mente. Sentía estar cayendo desde una gran altura, sin llegar a tocar el suelo. Todo seguía detenido a mi alrededor, mi cabeza daba vueltas, volví a vomitar. Papá se agachó, puso una mano en mi hombro y con la otra, me alcanzó un objeto a mi rostro. ¿Reconoces esto? En su mano tenía unas cuantas píldoras del medicamento que había tomado durante toda mi vida. Asentí con la cabeza. ¿Las seguiste tomando incluso después de irte de casa? Hice todo mi esfuerzo para explicarle, me costaba hablar, aún seguía impactado por lo que había dicho antes. Como pude, le conté la historia de cómo había conservado el consumo aún después de dejar Sacramento, pero que a veces olvidaba tomarlas. También le dije que llevaba unos días sin consumirlas, aproximadamente, después de enterarme que él supuestamente había fallecido. Volvió a hablar. Ya te dije, hijo. No morí, solo me dieron por muerto. ¿Sabes para qué son estas píldoras? Negué con la mano, si lo hacía con la cabeza, habría vuelto a vomitar. Naciste con una extraña condición mental, tu madre y yo apenas comprendíamos un poco de aquello. ¿No sientes a veces que pierdes la memoria, que no recuerdas las cosas? Sí, padre, lo he sentido. Cuando no tomas las píldoras, alguna parte de tu cerebro estimula tus instintos primitivos, no eres tú, actúas como si fueras otra persona. El medicamento suprime esos eventos. ¿Cómo que no soy yo? Padre, por favor. Él me interrumpió. Te vuelves increíblemente agresivo, eres una bestia, incluso cuando ocurría de pequeño. Primero empezabas con extrañas actitudes. Cuando tu madre lavaba la ropa en el sótano, tú te quedabas mirándola desde las escaleras sin decirle nada, incluso a mí también me vigilabas cuando trabajaba. Cuando cumpliste 10 años, mataste a los perros de un vecino. Luego no recordabas nada. Aquello nos preocupó demasiado, tuve que tomar la decisión de no dejarte salir de casa, siempre traté de darte el medicamento a tiempo, e incluso te compré esa cosa para que pudieras entretenerte. Señaló a la vieja Xbox que seguía encendida, en la pantalla, mi personaje se encontraba en el hogar de Megaton. Había vuelto a cambiar. Comencé a entender las cosas, y ya sabía a dónde iba a llegar. No pude contener las lágrimas mientras él termina de hablar. Sé que amabas a tu madre, David, no tienes por qué sentirte culpable, la culpa fue mía. Olvidé darte el medicamento, llevabas tanto tiempo sin presentar esos ataques, y yo creí que así estaría bien. Te encontré en el sótano con un cuchillo en la mano, tu madre estaba en el piso delante tuyo. Cuando quise ayudarla, también me atacaste, y me dejaste esto en la cara. Dijo señalando la cicatriz que tenía desde su ojo hasta la mandíbula. Yo le había hecho eso. Te amo tanto que me inculpé a mí mismo, asegurándome de que te llevarán a algún lugar donde pudieras vivir otra vida, lejos de eso. Los dos nos abrazamos llorando en el suelo. Me sentí tan arrepentido de haber odiado durante toda mi vida a mi padre. No tenía idea de nada. Alcancé el control y abrí el inventario de mi personaje.
Un casco de obrero, un rifle de asalto chino, un viejo gabán de antes de la guerra. Yo era el asesino de Megaton. Las veces que lo vi, en el salón de Moriarty, en el 108, en Galaxy News Radio, siempre se trató de mí. Y no me di cuenta de que ese en realidad se trataba de mí. Papá y yo somos tan parecidos, era muy cierto, teníamos la misma cara, y yo mismo no era capaz de reconocer que ese era yo, y lo culpaba a él. Papá metió las píldoras, con la esperanza de que pudiera recordar. Las tragué con dificultad. Abajo en el primer piso del edificio, los pasos se empezaron a escuchar, la policía estaba adentro y venían por nosotros. Me levanté hacia el cuarto donde guardo mis porquerías. Papá venía detrás de mí. Dejó la pistola sobre una mesa, excusándose de que la traía por protección, que no sería capaz de hacerme daño. Revisé mis cosas, y encontré mi casco y el overol de la construcción, al lado, un rifle, no sabía de dónde lo había sacado, pero sí dónde lo había usado. Yo mismo maté a Marley, y a toda esa gente en el café. Todos los recuerdos empezaron a llegar a mi mente, podía comprender por qué había olvidado todo, y ahora la culpa me invadía. Comprensión. Llegó a mi mente entonces, el momento en que había visitado el refugio 106, justo cuando encontré los cuerpos y las voces en la puerta del supervisor. Aquello no era una casualidad. Una noche en el orfanato, mientras charlaba con Martín, Logan y Alex, uno de ellos escondió las píldoras sin que me diera cuenta. Como estaba tan entretenido en la charla, olvidé que tenía que tomarlas. Luego de que se fueran a dormir ya en la madrugada, caminé hacia la cocina en la oscuridad, dejé el gas abierto en cada una de las estufas. Nadie me descubrió, encendí un fósforo y lo arrojé adentro, la explosión despertó a todos, yo corrí de nuevo a mi habitación, al final de un pasillo. Al lado de esta, se encontraban las habitaciones de mis amigos, solo que en ese momento, no estaba pensando en ellos. El fuego no tardó en consumir el lugar, de alguna manera, quedaron atrapados fuera de sus habitaciones, entre el fuego y mi cuarto. Al lado de mi cama había una ventana lo suficientemente grande para que pudiera escapar. Como la ventana daba al estacionamiento, caí sobre una camioneta sin hacerme daño, no sin antes escuchar a mis amigos gritar y golpear la puerta, solo me rogaban que los dejara entrar, pero no lo hice. Yo mismo vi a Román correr hacia el orfanato, y le indiqué una entrada, que ya sabía, lo llevaría hacia la cocina, el pobre vagabundo entró con la esperanza de poder salvarlos a los niños, pero murió incinerado mientras yo observaba todo. Las frases que escuché en el 106, eran las mismas que había escuchado de mis amigos suplicándome ayuda. Los esqueletos eran ellos, sus cuerpos calcinados hasta los huesos seguían en la misma posición tratando de entrar. Luego vino Sara. Antes de irme a Pensilvania, ya había empacado las cosas en las maletas, estaba tan nervioso por el viaje, que nuevamente olvidé tomarme las píldoras que justamente había empacado al principio. Yo amaba a Sara, con todas mis fuerzas, no entiendo por qué lo hice. También amaba a mi madre. Era culpa de esa cosa que tenía en mi interior, jamás podría apartarme de ella, y ella no podía vivir sin mí. Del asesinato de Sara, solo sé que entré a su casa por una ventana, que yo mismo rompí. Ella no sospechó, solo recuerdo que estaba tan feliz de verme, y yo la traicioné acabando con su vida. Su cara aún conservaba ese brillo en sus ojos cuando la dejé sobre su cama. Todo este tiempo había sido yo, el asesino de Megaton, de Sara, de Martín, de Logan, de Alex, de Román, de Sofía, de Marley, de Trigog, de mi propia madre. Y todo lo que había ocurrido en el juego, había sido culpa mía, nada fue real. No tendría cómo redimirme de mis pecados. Papá, a pesar de todo, seguía junto a mí, y no tenía intenciones de dejarme. Te cuidaré yo, si es necesario. Me dijo. Entre los dos evitaremos que vuelva a pasar. Íbamos caminando hacia la puerta de entrada, él había recogido la pistola, la estaba guardando en su pantalón, yo iba detrás suyo. La puerta se dio luego de una explosión, quedé mareado en el piso, escuché disparos y vi a mi padre caer al suelo también. La policía le había disparado.
Comenzaron a gritarme, querían que me quedara en el suelo, pero la imagen del cuerpo de papá delante mía, me rompió el alma. Me lo habían arrebatado, la única persona que era cómplice de mis errores, inocente de los asesinatos y culpable de amar a su familia. La habitación volvió a entrar en su bucle temporal, todo estaba en silencio, la pantalla iluminaba aún más que antes, el sanguinario apareció en la pantalla. Me habló con mi propia voz. ¿Ese también era yo? Levántate, Alan, esto aún no acaba. Alcancé la pistola de papá, y disparé contra los tipos que estaban en la puerta. En respuesta, devolvieron el fuego, no hubo impacto en mí. Pero los 4 tipos sí cayeron. Afuera del edificio pude escuchar los gritos de las personas. Levanté el cuerpo de papá con dificultad, y lo cargué hasta el ascensor. Bajamos hasta el estacionamiento, no había nadie, así que subí al auto, dejé a papá en el asiento de atrás y me puse al volante. Con la pistola a mi lado, conduje fuera de la ciudad con la policía siguiéndome. Conduje sin parar hasta Sacramento, de vez en cuando, la policía me disparaba desde sus autos, incluso venían en helicóptero. Por suerte el tanque estaba lleno, tanto que alcancé a llegar a Sacramento sin detenerme a reponer gasolina. Cuando entré en California, ya les había perdido el rastro. Iba al volante, lleno de ira y dolor, mi otro yo y yo mismo, habíamos hecho las paces, ambos teníamos el control y volvíamos a casa. En Sacramento, la policía volvió, esta vez, me persiguieron hasta que llegamos a la vieja casa. Pude ver el árbol muerto, allí alguien me estaba esperando, ya sabía a dónde quería que la siguiera. Detuve el auto en seco, y bajé a papá arrastrándolo dificultosamente. Las personas en sus casas y en la calle comenzaron a gritar cuando la balacera empezó. Me dieron 2 veces en el pecho, pero aún tenía la voluntad de seguir, derribé la puerta y la cerré detrás de mí. La señora Flores apareció corriendo con sus hijos por las escaleras, de seguro querían averiguar lo que pasaba afuera. Su rostro era parecido al de Marley cuando la maté en su café. Vacié el cargador en ella y sus hijos. Arrastré a papá con lo que me quedaba de fuerzas, el pecho me ardía como el infierno y el dolor era insoportable. Casi no podía respirar. Cerré la puerta del sótano detrás mía, y me dejé caer junto al cuerpo de papá. Allí estaba la necrófago justo como la había visto en la consola, pero ahora le daba la espalda a la caldera y me miraba con compasión. Se arrodilló a nuestro lado, acarició mi rostro y el de papá. El toque de mamá no había cambiado, seguía siendo ella después de tanto tiempo. La policía no tardó en entrar en la casa, pude escucharlos antes de perder el conocimiento, mientras mamá me arrullaba para dormir, nuevamente estábamos reunidos los 3. Una familia unida por la muerte. Era algo que debía de pasar, y si yo no podía apaciguar a esa otra parte de mí, al menos le quitaría lo que la hace ser lo que es, mi vida. Este es el fin del trayecto.